Hablamos ahora con Pablo Suárez, actual alcalde presidente de la parroquia rural de Trevías. Pablo, si te menciono el 23F, ¿qué sonido es el primero que se te viene a la mente? Bueno, pues el sonido de la televisión. Hay que ser realista y yo lo primero que vi en ese día, ese fatídico día, porque la verdad es que es un mal recuerdo de la historia reciente de España, pues fue que, bueno, yo estaba trabajando normalmente, porque en aquella época trabajaba por las tardes, y alguien nos dijo al llegar a casa que pusiéramos la televisión, que había habido un golpe de Estado, y bueno, efectivamente, pues lo primero fue las imágenes que en ese momento retransmitía, bueno, la única televisión que había en aquel momento, que era la televisión española, y ese es el sonido que vimos de los comentaristas y bueno, y de las imágenes que una cámara, bueno, parece ser sin conocimiento de los golpistas, grabó de parte del asalto al Congreso de los Diputados. ¿Qué sentimiento fue el primero que tuvo al enterarse del golpe? Bueno, pues yo creo que el de la mayoría de los españoles que vivíamos en aquella época en este país, miedo, intranquilidad, sobre todo intranquilidad. Miedo yo creo que lo tuvieron más la gente más mayor, que habían vivido épocas de la posguerra y de la guerra, y bueno, ver a los militares otra vez en el Congreso, pues esa gente, me imagino, y yo lo hablé con alguno que vivió esas escenas y esas vivencias, de que pasaron miedo. Yo, pues, miedo no, pero intranquilidad y, pues, bueno, a ver qué pasaba con esto, que veíamos que estábamos viviendo, intentando consolidar una democracia y ver que por culpa de cuatro golpistas podía ir todo al traste. ¿Cree usted que la democracia estaba consolidada, como mencionó Calvo Sotelo en el discurso? No, yo creo que no. En mi humilde opinión, no quiero contradecir lo que decía un presidente del gobierno, pero bueno, el discurso de Calvo Sotelo tenía que ser, bueno, pues transmitir a la ciudadanía tranquilidad, y bueno, pues entonces él habló, sí, de democracia consolidada, pero yo creo que ni mucho menos estaba consolidada. Aquel día, aquella noche del 23F, ¿en qué momento se tranquilizó usted? Dijo, esto no va a ningún lado. Bueno, la noche creo que no. Yo creo que fue más bien al día siguiente, cuando empezamos a ver una imagen que dio tranquilidad, vimos que guardias civiles que habían tomado el Congreso se desdecían, se retiraban de ese tema y saltaban por las ventanas dejando a sus mandos, bueno, pues en evidencia. Y vimos que aquello todo pues había sido que, con la opinión de los periodistas que nos transmitían las noticias, de que muchos de los guardias civiles que habían ido allí habían ido engañados. Entonces, bueno, pues ya vimos que aquello parecía ser que con las negociaciones, con el discurso del rey, con la retirada de los tanques de la calle, bueno, ya vimos que aquello no prosperaba y, bueno, ya nos tranquilizamos un poco. Y bueno, ya después con el resultado final que tuvo el golpe, ya la tranquilidad fue absoluta. Me habla usted del discurso del rey, si te parece, vamos a escuchar. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna
acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. La segunda vez que escuchamos el mensaje del rey a lo largo de este programa, ¿qué le evoca 33 años después? Bueno, pues yo considero que el mensaje del rey en ese momento, como máxima autoridad de este país, fue vital, por lo menos para iniciar un proceso de tranquilidad a la ciudadanía. Yo no sé si a los capitanes generales, como dice el rey, que dio una orden, no sé si a los capitanes generales de las regiones militares efectivamente siguieron su orden, o si habían intentado, como ocurrió con la Capitanía General de Valencia, creo que fue el señor Milán del Bosch, que apoyaba el golpe junto con el Tejero. Quiero decir que no sé si los otros capitanes generales de las regiones militares ya no se habían sublevado, por lo tanto no tenían que atener o seguir la orden del rey, pero sí, repito, que a la ciudadanía nos tranquilizó mucho ver que por lo menos solamente había una región militar que se levantaba, hombre, no voy a decir que se levantaban armas, sino que se sublevaba, pues dio tranquilidad que el rey, que es la máxima autoridad dentro de las Fuerzas Armadas, les decía que cada uno respetase la Constitución y respetase la ley vigente. Por lo tanto, bueno, lo que sugirió eso fue eso, que tranquilidad a la ciudadanía. Usted fue el primer presidente de la Asociación de Vecinos Valdesva por aquella época, que fue creada a principios de los 80 y que era una asociación muy activa y con una ideología muy marcada de izquierdas. Cuando vio usted el golpe, ¿pensaban que podía tener algún tipo de represalia hacia los socios de esta asociación? Bueno, yo conocía historias que me habían contado, que me tocó vivirlas, de que cuando la guerra civil española, sobre todo en la posguerra, muchas personas que habían pertenecido a asociaciones, partidos políticos, sindicatos, sobre todo de izquierdas, lógicamente, se habían utilizado las listas de socios o los libros de socios, bueno, para saber quién y en qué estaba afiliado o era socio de alguna entidad de tendencia de izquierdas, y bueno, pues para detenerlos, incluso para fusilarlos. A mí me habían contado historias, repito. ¿Que llegué a pensar eso? Sí, por supuesto que lo llegamos a pensar, e incluso aquella noche yo creo que llamé a algún compañero de la junta directiva de la asociación, bueno, para saber y, no sé, tranquilizarnos todos un poco y saber qué medidas tomar referente a las listas de socios y a nuestra actitud referente a este acontecimiento que estábamos viviendo en ese momento. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron ese mismo día? Y al día siguiente la junta directiva de la Asociación de Vecinos se reunió. ¿Qué medidas tomaron? Bueno, medidas en realidad, vamos a ver, tengo que contarte una anécdota que a la secretaria de la Asociación de Vecinos, Valdesva, lógicamente perteneciente a la Junta Directiva, un señor de aquí de Trevías, y además hay que mencionarlo, de tendencias muy de derechas, le recomendó que escondiera el libro de actas, perdón, el libro de socios, porque por lo que yo había comentado anteriormente, podía ser utilizado para, si el golpe llegaba a prosperar, de verdad, pues podía ser utilizado para ver quién era la gente que estaba afiliada a una asociación, como bien decías tú, de tendencia de izquierdas. Incluso le sugirió un lugar para esconderlo, que es anecdótico ahora, pero bueno, en un nicho en el cementerio, que decía que ahí era prácticamente imposible que nadie fuera a buscarlo. No se llegó a hacer eso, no se llegó a esconder ese libro, porque bueno, como al día siguiente que la Junta Directiva se reunió, pues bueno, analizamos la situación y ya cuando nos reunimos el golpe de Estado ya había fracasado,
gracias a Dios, o gracias al rey, o gracias a no sé qué, pues entonces, bueno, las decisiones que tomamos fue de felicitar, mandar unos telegramas de apoyo al presidente del Congreso de los Diputados y a la máxima autoridad, como decía antes, que era el rey. Entonces se acordó que al día siguiente de esa reunión que tuvimos, que solían ser a última hora de la tarde, por la noche, se mandaron unos telegramas a esas dos instituciones para felicitarles por, bueno, por la labor efectuada y por haber contribuido de una forma u otra a que el golpe no prosperase. Para que los oyentes más jóvenes lo puedan comprender, ¿cómo era la sociedad treviense de la época? Porque nos habla usted en todo momento de miedo, de intranquilidad. ¿Cómo era la sociedad de Entrevías? Bueno, la sociedad de Entrevías, hay que tener en cuenta que llevábamos muy pocos años de democracia. Entonces, Trevías, como todos los pueblos, o la mayoría de los pueblos de España, no quiere decir yo que todos los pueblos de España fueran iguales, pero Trevías era una localidad, un pueblo, en el cual las fuerzas vivas, las personas que tenían más poder, entre comillas, algo de poder, pero tenían más poder, familias adineradas, familias con una posición social alta, pues lógicamente veníamos de una época de dictadura, pues eran afines a esa forma de gobierno, a esa dictadura. Por supuesto también los había con tendencias de izquierdas, lógicamente, pero los de tendencias de izquierda veníamos de una situación en la cual teníamos que estar callados, procurar en algunos casos casi en la clandestinidad, etcétera. Entonces, ese era el ambiente que se vivía en Entrevías, en el cual, pues bueno, pues sabíamos que había personas que tenían armas en casa, y no armas de caza precisamente. Entonces, bueno, pues tenías que estar sometido a lo que estaba la mayoría del pueblo español, sometido a una dictadura en la cual si se reunían más de 5 personas y venía la Guardia Civil, podía levantar la reunión. O, bueno, son anécdotas que cuento, pero eran esta situación, tanto la juventud como lo que no era juventud. Callaos, yo recuerdo que en mi casa mis padres oían la radio y oían la famosa emisora de Radio Pirenaica, y yo recuerdo que nos ponían a nosotros por fuera de la calle, de la casa, para que vigilásemos si venía alguien que pudiese oír que estábamos a su vez oyendo la radio, avisar que venía alguien para apagarla, porque si nos pillaban o nos denunciaban de que oíamos esa emisora, las represalias podían ser muy graves. ¿Cree que todavía la sociedad treviense colea esa división de gente de izquierdas, gente de derechas, o ya está todo muy igualado en esta época? No, no está tan igualado. Hombre, lógicamente la gente de izquierdas, por suerte, se identificó más, se abrió más a la sociedad, pero todavía sigue habiendo situaciones y sigue habiendo personas que les gustaría mejor que volviese o que hubiese ese golpe de Estado hubiese prosperado y que hubiese otro, porque estoy seguro de que hay mucha gente de derechas, pero no solamente de derechas, que es respetable que haya gente de derechas y de izquierdas, pero gente extremista de derechas, que eso es más grave, porque yo insisto y soy tolerante con eso, en que puede haber gente de derechas y puede haber gente de izquierdas, pero en ninguno de los dos casos se puede ser intolerante, porque los de izquierdas tenemos que tolerar a los de derechas, y los de derechas, que estaban mal acostumbrados en esa época a ser siempre lo que ellos dijeran, deben ser también tolerantes, pero todavía quedan coletazos de esa situación que se vivía en esa época. Ya para finalizar, y dado que muchos trevienses me consta que están escuchando atentamente este programa, me gustaría preguntarle si piensa usted repetir como candidato a la alcaldía de la parroquia rural de Trevías. Bueno, vamos a ver, yo todas las veces que fui candidato a la presidencia de la parroquia rural de Trevías, me lo pidió el partido. O sea, la ejecutiva suele funcionar así, la ejecutiva local de la agrupación socialista de Valdés, pues pues decide que una persona, o lo decide en su comisión ejecutiva, decide que una persona sea
candidato o no. Y a mí hasta ahora nadie me pidió que sea candidato, por lo tanto, ni lo pensé que sí, ni pensé que no. Si me lo piden, bueno, pues pediré que me dejen un tiempo para pensarlo y les contestaré. Si no me lo piden, pues no puedo ni pensar, porque si no me piden que sea candidato, pues no tendré opción a pensar si quiero ser o no quiero ser. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a vosotros.